Bien, buenas noches estudiantes. En esta noche vamos a avanzar el tema número 2, los procesos económicos. Bien, los procesos económicos. Dentro de los procesos económicos tenemos 4 etapas. ¿Dice? Para avanzar. Gracias. Y entonces, tenemos como introducción, los procesos económicos son el conjunto de acciones que se realizan para generar e intercambiar los medios que hacen falta para satisfacer las necesidades de la sociedad. Esos medios pueden ser tangibles o no tangibles. En este sentido, todos los hombres se convierten en agentes económicos asumiendo distintos roles en el mercado, ya sea como productor, como distribuidor, vendedor o comprador, etc. Estos roles cumplen funciones diferentes, pero no excluyentes dentro del proceso económico. Por ejemplo, un productor puede comprar bienes para su consumo o para utilizarlo como materia prima de su producción. En este caso, tenemos factores como por ejemplo la producción, tenemos también el segundo como la circulación, tenemos la etapa de distribución, tenemos la cuarta etapa del consumo y por último tenemos la etapa de la inversión. Esas son las etapas de los procesos económicos. Son 5. Les vuelvo a decir, tenemos como primero, tenemos la producción. Segundo, tenemos como la etapa de la distribución. Después tenemos la etapa del consumo. Y por último, tenemos la etapa de la inversión. ¿Ya? Entonces, con todo esto lo vamos a ver uno por uno, lo vamos a explicar, ¿ya? Bien, entonces, esta es como la introducción de los procesos económicos, que es el segundo tema. Bien, aquí tenemos la explicación más detallada sobre el primer proceso de la etapa de las relaciones económicas. La producción. ¿Qué es la producción? La producción es la fase en la que los bienes y servicios son generados, ideados, elaborados. Se trata de aplicar la fuerza, ya sea humana o de máquinas, para transformar recursos naturales en algo que beneficiará a ciertos números de personas. Dentro de la producción tenemos la tierra, tenemos el capital, tenemos el trabajo y tenemos la empresa. Muy bien, vamos con la tierra. ¿Qué significa la tierra? La tierra es un espacio, es necesaria para extraer los recursos naturales necesarios para la producción. ¿Qué podemos decir de la tierra? ¿No es cierto? Tenemos los sembradíos, de ahí extraemos el petróleo. Entonces tenemos materia prima, tenemos la madera, todo lo que realmente extraemos de la tierra, ¿no? Para volverlo un bien y servicio para satisfacer las diferentes necesidades del hombre, ¿no? Esa es, en concreto, la tierra. Es necesaria para extraer los recursos naturales necesarios para la producción. ¿Sí? Eso es la tierra. Bien. Después tenemos el capital.
Ustedes saben, estudiantes, que sin el capital tampoco podemos manejar o podemos producir algo, ¿no? Porque siempre es necesario. ¿Qué es necesario tenemos en esto? Podemos comprar maquinaria, podemos pagar los salarios a las mismas personas, a los productores, a los obreros. También tenemos que pagar las deudas que hay en los bancos, eso nos cobra intereses, ¿no? Entonces, diferentes factores hay dentro de esto que se llama el capital. ¿Qué es el capital? Es el nombre que reciben los recursos monetarios o no disponibles para impulsar la producción, ¿no? Entonces, y la ganancia que recibe el propietario de este capital por su uso se llama interés. Entonces no se olviden de eso, ¿ya? Del capital también, del capital. El otro factor que también es preponderante para la producción es el trabajo. ¿Qué significa el trabajo? El trabajo es el esfuerzo hecho para la elaboración o el uso de herramientas con el objetivo de producir un bien o servicio. Entonces, ya sabemos que el trabajo significa eh, usar, ¿no?, la fuerza de la persona para producir algo. También podemos usar los conocimientos y muchas cosas más, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que coopera el hombre dentro de la producción. Fíjense que también vamos a hablar de la empresa, porque dentro de la producción se maneja la empresa. La empresa es la que reparte, ¿no? La que administra esos recursos, lo que administra eso. En realidad es lo que vende, ¿no? Los bienes y servicios. ¿Qué significa una empresa? Una empresa es la organización de los otros tres factores de producción bajo ciertos parámetros físicos o virtuales para generar bienes y servicios en una escala mayor. Entonces, fíjense que en la empresa nos está hablando aquí, escuchen bien, es la organización de los otros tres factores de producción. Cuando habla de los tres factores de producción, está hablando de la tierra, está hablando del capital y está hablando del trabajo, ¿no? Entonces, para eso, él es el que organiza estos tres factores para la producción y que salga un bien y servicio ya para la venta, ¿no? Ya sean físicos o virtuales, para generar bienes y servicios en una escala mayor a la individualidad. La otra fase. La tercera fase es la circulación. ¿Qué entendemos por circulación? En la circulación, los bienes y servicios llegan a los consumidores. En esta etapa, los bienes y servicios se desplazan hacia dentro de los mercados. Figuradamente, la circulación es un puente entre la producción y el consumo. Está en medio, entonces, ¿no? La circulación. Y la distribución, como bien saben ustedes, comercial implica la fase de transporte, comercialización, colocación de los bienes en los puntos de venta. En esta fase intrínseca, la distribución también se considera al momento de fijar los precios del bien o servicio y que constituyen lo que se conoce como cadena de distribución.
En cada eslabón de esta cadena aparecen intermediarios, agentes mayoristas, minoristas, vendedores y consumidores. No se olviden de esto porque realmente es importante dentro del proceso económico, en esta fase de distribución. Entonces ya les vuelvo a repetir, es un eslabón de esta cadena que son intermediarios, no producen, ¿no? Pero sí distribuyen y venden. Dentro de esos agentes intermediarios están los agentes, las mayoristas, los minoristas, los vendedores y también, por último, son los consumidores, que son los que... En otras palabras, esta etapa permite unir las actividades de producción de la empresa con los de consumo de la familia, creando un flujo de bienes y servicios que satisfacen las necesidades económicas de ambos actores. Entonces, eso es lo que realmente es el concepto cabal de lo que llamamos la distribución. ¿Ya? Eh, Aquí tengo también otro concepto importante en esta misma de la distribución y que nos indica es en el proceso económico implica asignar los ingresos de la distribución a trabajadores propietarios de empresas y el Estado, basándose en factores como el trabajo, el capital, la tierra y las habilidades. En la distribución, los consumidores obtienen los bienes y servicios a cambio de un precio que es fijado por la oferta y la demanda en el mercado. Ya no vas a fregar eso, ¿ya? La distribución comercial implica la fase que son el transporte, la comercialización y la colocación en los puntos de ventas. Esa es la distribución. En esta fase intrínseca de la distribución también se consideran al momento de fijar los precios del bien o servicio y constituyen lo que se conoce como la cadena de distribución. En cada eslabón de esta cadena aparecen intermediarios. Ya les dije, son los mayoristas, los minoristas, los vendedores y los consumidores. Bien, la cuarta etapa en esto del proceso económico, tenemos el consumo. El consumo, dentro del consumo, ya es la fase en la que los bienes y servicios producidos son usados, como ahí mismo lo dicen, el consumo, consumidos y o disfrutados por el consumidor. Entonces, cuando hablamos de consumo, son ya los bienes que vamos a consumir, que vamos a disfrutar. En otras palabras, ya son bienes finales, ¿no? En la última etapa de este proceso económico. No obstante, se trata de una actividad circular porque se produce para poder acceder a bienes de consumo y ese consumo genera producción. El consumo también es el nombre que recibe la porción del ingreso que no se ahorra. El Producto Interno Bruto de una nación se compone en gran medida por el consumo, considerado desde la variable gasto. Cuando hablamos del Producto Interno Bruto, estudiante, estamos hablando de todos los bienes y servicios, ya sean tangibles o intangibles, que produce una determinada nación o país, ¿no? Eso es lo que
se considera como el Producto Interno Bruto, ¿ya? Entonces no se olviden. En base a eso ya son variables macroeconómicas que más después eso vamos a llevar. Pero por ahora ese es el concepto de un Producto Interno Bruto, de una nación, ¿ya? Que es todo lo que se produce. Generalmente esto está medido en un año, ¿ya? Todo lo producido por los bienes y servicios. Bien, el consumo puede ser privado. ¿Cuándo es privado? En una economía nacional, el consumo privado es el que realizan las familias y las instituciones privadas sin ánimo de lucro. Esa es una economía de consumo privado. Y público está representado por las compras y gastos en lo que incurren las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Esto es para los que en las instituciones públicas, ¿no? Que administran también el país. Cuando hablamos de consumo, la etapa del consumo en el proceso económico se caracteriza por la utilización final de bienes y servicios por parte de individuos y familias, quienes satisfacen sus necesidades y deseos a través del consumo de productos y servicios disponibles en el mercado. Entonces ya sabemos esta etapa. De nuevo, les vuelvo a reiterar, la etapa del consumo en el proceso económico se caracteriza por la utilización final. ¿Qué significa final? Que ya en esa etapa el bien termina, ya no es consumido, ya por las familias, quienes satisfacen sus necesidades y deseos a través del consumo de productos y servicios disponibles en el mercado. Eso es el consumo para una definición mejor de lo que se trata del consumo. Aquí tenemos la última etapa, o sea, esta etapa viene como último porque es una inversión. ¿Por qué entra en esta etapa de la producción, la inversión? Porque la inversión genera otra etapa de producción, ¿ya? Genera un capital para volver otra vez a producir. Entonces, por ejemplo, cuando está produciendo una empresa, está y 10.000 unidades, por decir. Y bueno, queremos aumentar esa producción, queremos mejorar esa producción, pero no vamos a mejorar si nosotros solamente nos quedamos quietos ahí, no podemos, no aumentamos mano de obra, no aumentamos capital, no aumentamos eh, no aumentamos los diferentes factores, por ejemplo, no aumentamos la dimensión de la tierra donde, por ejemplo, estamos sembrando algún producto, alguna fase de producción. Entonces, y no hacemos esto. Entonces, si queremos nosotros aumentar nuestra producción, entonces esta es la etapa que nosotros tenemos que manejar. Por eso es que esto de la inversión está también como una etapa más del proceso de producción. Es en el proceso de aprovechamiento de los ingresos en la generación de capital para volver a la producción o para el propio disfrute, es decir, se trata del financiamiento de producción
factores del proceso económico. Entonces, vuelve de nuevo, ¿no?, a la etapa de la producción cuando se invierte. Pero cuando no se invierte también hay la posibilidad de que existe un estancamiento en lo económico porque no se generan mayores ingresos. Y cuando hay inversión, hay mayor crecimiento hasta del país también, hay mayor desarrollo, pero sin inversión no se puede manejar un país, no puede crecer, en otras palabras, hablando económicamente, el país, porque no se invierte, ¿ya? Entonces, si nosotros invertimos en el país, producimos, entonces vamos a mejorar, todo va a mejorar el nivel de vida, va a mejorar salud, vamos a tener mayores ingresos. Entonces, ahí está esta fase de la inversión. Bien. Y vamos a hablar también este otro detalle más de la inversión, de esta etapa, porque considero que es muy importante también en el sistema económico. La inversión, la etapa de inversión en el proceso económico implica destinar el ahorro a, a un nuevo proceso productivo. Claro, es cierto, porque si no tenemos ahorro, no podemos invertir. Si todos nuestros ingresos los destinamos al consumo y no queda nada para el ahorro, entonces no hay inversión. Eso es lo que estamos hablando, ¿ya? Pero si nosotros ahorramos, podemos con ese dinero, con ese capital, otra vez de nuevo entrar en el proceso productivo. ¿Mediante qué? Mediante compramos bienes de capital, compramos herramientas y otros productos que nosotros necesitemos para de nuevo producir bienes y servicios. Ya, en esta etapa es crucial para el crecimiento económico. No se olviden esto. La inversión es una etapa crucial, importante para el crecimiento económico. Se impulsa la expansión empresarial, la creación de empleo y motiva a que se incremente, se mejore el nivel de vida del país. ¿Ya? Entonces, esta etapa de la inversión es muy crucial, muy importante dentro del proceso económico. Aquí tenemos diferentes como el mercado, diferentes principios por ejemplo, el mercado nos indica que es el espacio físico virtual en el que se efectúa el intercambio de bienes y servicios. En este ámbito, los bienes intercambiados se denomina mercancía. Mercancía o producto, ¿no? Lo que interviene en el mercado. La tecnología, ¿qué entendemos por tecnología? La tecnología es la manera en la que se realiza la producción, todas las técnicas como herramientas y procedimientos que se implican en este proceso productivo. El precio es importante en bien y servicio, porque también dentro de eso, si el precio es demasiado alto, la gente prefiere comprar otros bienes, ¿no? O ahí entran los bienes sustitutos, ¿no? Que, por ejemplo, aumenta el precio de la carne, entonces otros prefieren comprar ya pollo, ¿no? En vez de entonces, el precio es muy importante dentro del proceso económico. Nos indica que es la cantidad de dinero o de bienes que se está dispuesto a pagar por un bien y servicio. No es cierto que la persona que va al mercado, lo primero que pregunta
es el precio de ese bien. Por eso es que es importante también dentro de esta etapa del proceso económico. La productividad. Dentro de la productividad, cuando se habla de productividad, se habla de mejoramiento, en que por ejemplo, una persona haga un mueble en el menor tiempo posible, ¿no? Eso es productividad, producir con calidad también. Y es la cantidad de productos que resulta del trabajo durante un tiempo determinado o en menor tiempo posible, ¿ya? Eso es una productividad. Ahorro. Ahorro, todo el mundo sabemos que el ahorro es la parte de la ganancia que no se gasta, ¿no? Que no se consume. Generalmente los ahorros van ya sea como depósito a plazo fijo a los bancos, otros lo destinan a la inversión que estamos hablando acá, ¿no? De esa etapa. Y los insumos son todos los elementos que se requieren para fabricar un producto. Los insumos son bienes intermedios. Escuchen bien, son bienes intermedios. ¿Por qué intermedios? Porque no es un producto final ni tampoco una materia prima. Están entre la materia prima y el producto final. Es un insumo que está preelaborado, pero no está como un producto final a la venta en consumo. ¿Ya? Eso tengan en cuenta, estudiantes. Bien, inversión. Siguen los factores del proceso económico, nos indican, ¿no? Valor. ¿Qué es un valor? Un valor es un concepto que se refiere al costo de elaborar mercancía más la ganancia recibida. Ese es el valor de, por ejemplo, queremos saber el valor de un producto, de una mesa. Entonces ahí está todo lo que ya ese precio está inmerso también en el beneficio que va a tener esa empresa, ¿no? Está ya con todo completo eso. Productividad es la cantidad de productos que resulta del trabajo durante un tiempo determinado. Sistemas económicos son la forma en que las sociedades se organizan para decidir qué producir, cómo producirlo y cómo distribuir esa producción. Generalmente esto de qué producir, las empresas elaboran unas determinadas encuestas, ¿no? Porque, por ejemplo, Coca-Cola no necesita encuestas, ¿no? Pero sí, cuando se elabora o se va a incorporar al mercado otro producto que no es muy bien conocido, ahí es que ya entran las encuestas para saber si realmente ese producto es aceptado ya por las personas, ¿no? Por los consumidores, en otras palabras. Sistema económico. Dentro de los sistemas económicos son la forma en que las sociedades se organizan para decidir qué producir, cómo producirlo y cómo distribuir esa producción. Esas decisiones terminan respondiendo a los valores sociales, culturales y políticas y económicos que son los más conocidos son el capitalismo, el socialismo y la economía social del mercado. Sabe que en este capitalismo la economía es la economía de mercado, ¿no? Donde prepondera la oferta y la demanda. Un socialista es que está destinado solo en favor del gobierno, el gobierno es el que maneja todo, ¿ya? Y una economía social del mercado es que está entre los dos sistemas, es la mezcla de leyes económicas. Las leyes que rigen la producción, la distribución,
el cambio y consumo de los bienes materiales en los diferentes estadios de desarrollo de la sociedad expresan los nexos y relaciones más esenciales, estables, causalmente condicionados entre los fenómenos y los procesos de la vida en la sociedad. Para que funcione el mercado, ya, un mercado de producción, de venta, de consumo, de distribución, y tiene que haber leyes económicas. Entonces no podemos nosotros, sin pensar producir algo, y tenemos siempre que ver cuáles son esas leyes que nos protegen. Entonces, no, ya sea en los precios, ya sea en las cantidades de producción. Entonces, existen leyes económicas que no pueden las empresas eh, pasar desapercibidos de estas leyes, ya sea para que le ayuden a, a funcionar esa empresa, ¿ya? Para que también tengan por ejemplo, muchas empresas requieren de préstamos bancarios. Entonces, ahí están las leyes económicas, le piden una serie de documentación para un determinado préstamo. Entonces, ellos tienen que tener un libro de contables y todo lo demás que exigen, ¿no? Por eso exige la ley, ¿no? En este caso, los bancos. Objetividad. Las leyes económicas, como lo de la naturaleza, poseen carácter objetivo, es decir, expresan nexos y relaciones independientes de la voluntad y de la conciencia de los hombres. Surgen y actúan sobre la base de determinadas condiciones económicas. Se modifican a la vez que se modifican las condiciones indicadas y desaparecen cuando éstas se eliminan. Aquí le explicaba sobre las leyes económicas y tenemos cuáles son las características de estas leyes. Por ejemplo, tenemos una consistencia lógica interna. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a las conclusiones que se derivan de las premisas y supuestos establecidos. Siempre en las leyes económicas, que son supuestos, que son suposiciones, que va a ayudar a, a, a una determinada empresa a verificar cómo va a dar su producto y dónde lo va a vender. Y las premisas económicas son ecuaciones económicas que también ayudan, ¿ya?, a una consistencia lógica interna. La lógica externa se refiere a las leyes que son confrontadas con la propia realidad para que tenga validez científica. Entonces, en esto también, como ya están los axiomas económicas, se llaman leyes económicas, ya están establecidas, entonces lo único que tienen que hacer es hacer validar esas leyes para que funcione una determinada empresa. Pertinencia o relevancia, que la ley ayuda a resolver los principales problemas de los seres humanos. En este caso también de las diferentes empresas que también sacan al mercado diferentes productos. Predicción de fenómenos económicos, que permita eliminar todos aquellos problemas que en el futuro tiendan a crear obstáculos para el mejoramiento de, de las condiciones de vida del hombre. Eh, siempre mirando esa de producir más, tener productividad, la empresa. ¿Para qué? Para mejorar el nivel de vida de la persona, ¿no? A eso hay que apuntar. Dentro de las clasificaciones de las leyes económicas tenemos las leyes universales, las leyes particulares y las leyes específicas.
Dentro de las leyes universales son las leyes que rigen en todas las etapas del desarrollo en la sociedad, en todos los modos de producción. Cuando hablamos de modos de producción, estamos hablando de 5 modos de producción. ¿Cuáles son? El modo de producción primitivo, el modo de producción, tenemos el modo de producción feudalismo, tenemos el modo de producción esclavista, tenemos el modo de producción capitalista y por último tenemos el modo de producción socialista. No se olviden de esos 5 modos de producción que ha existido y que existen en el mundo, ¿no? de la historia. Las leyes particulares, entonces esas son modos de producción universales. Leyes particulares que rigen en varios modos de producción. Ejemplo de ellas, la ley del valor. Eso la ley del valor siempre eh, lo, lo ha dicho el economista y en este Carlos Marx, ¿no? El que inventó eso y el que descubrió eso, ¿no? La ley del valor y la ley de cambio. Aquí no está la ley de cambio, pero sí está la ley del valor, como leyes particulares, que son demostrables dentro del proceso económico. Y las leyes específicas que tienen vigencia en todo el modo capitalista de producción. Por ejemplo, la ley de alto grado de concentración y centralización de los capitales que en su momento originó los monopolios. El monopolio en realidad está allá afuera, o sea, casi no se trabaja con los monopolios porque significa que solamente hay un solo productor, ¿no? Y entonces eso está penado por ley, entonces es difícil que haya monopolio en algún país. Generalmente eso no está compatible con la ley del- de las leyes económicas y también con las leyes del Estado, ¿no? Por último, tenemos los 3 grandes problemas de la economía. ¿Por qué dice grandes problemas de la economía? Porque en realidad ustedes como futuros de la empresa, empresarios que tienen que ver con esto de la economía, siempre nos preguntamos, ¿qué cosa vamos a producir? En realidad, esta es la primera pregunta de la economía. Pero, ¿por qué es qué cosas se producen? Porque nosotros tenemos esta pregunta, viene por los gastos monetarios de los consumidores de todos los días. ¿Cuántos de estas deciden comprar una cosa en lugar de otra? El dinero que pagan los compradores constituye en última instancia las rentas y dividendos que los consumidores reciben como trabajadores. Entonces, esta es una pregunta, ¿qué cosa vamos a producir? Y en base a eso, nosotros podemos hasta ayudarnos, ¿cómo podemos? Por ejemplo, mediante una encuesta, ¿no? Del determinado producto que nosotros queremos producir. Entonces ahí tenemos una solución, podemos decir, ¿ya? De esta pregunta. Y la otra pregunta y que es un problema en la economía, cómo producir. Eh, Implica la obtención de la máxima eficiencia en la combinación. ¿De qué combinación? Siempre cuando hablamos de producción tenemos que hablar de los 3 factores. ¿Cuáles son esos 3 factores? Tierra, trabajo y capital. Y en última instancia siempre también no nos olvidemos de, de las empresas, de los conocimientos empresariales, que está como cuarto eh, etapa que recién hace unos años eso se ha aumentado, vamos a decir, ¿no? Pero que es importante también dentro
de la economía, ¿no? Vamos a decir, ¿cómo producir? ¿Qué son las técnicas de producción empleadas? Deben contribuir y optimizar la relación de producción total obtenida y la cantidad de recursos empleados. Entonces, aquí ya vienen a hacer una especie de, hay que ver cuáles son los recursos empleados, qué maquinaria vamos a comprar, o sea, todo lo que está para obtener una máxima eficiencia en la combinación de esos tres factores. No se olviden de eso, de la tierra, trabajo y capital, ¿ya? Para que nosotros podamos ver qué es lo que vamos a producir. Y por último, esto es importante. Los tres son importantes, pero nosotros nos preguntamos, bien, ya tenemos la producción, ya tenemos los bienes y servicios, y ahora, ¿a quién vamos a vender? Entonces, aquí nos da la pregunta, ¿para quién vamos a producir? Entonces, ahí está ese tercer problema, ¿para quién? Todo ya lo tenemos en la producción, ya implica la obtención y la calidad de un producto. Entonces, ese producto que vamos a hacer, ese bien que vamos a a producir tiene que ser de calidad, ¿no es cierto? Y tiene que haber una eficiencia distributiva. ¿En qué distribución? Estamos hablando de la distribución, ¿no? Ahora hemos hablado de la distribución y la circulación del producto, ¿no? Entonces aquí también habla de cómo vamos a distribuir esos bienes y servicios. Sin duda, la máxima producción es importante, pero también distribuirla entre la sociedad es también importante y fundamental. Y entonces, aquí termina esto de los tres grandes problemas de la economía. Estudiantes, queridos estudiantes, ahorita vamos con esto, vamos a terminar un ratito, por favor. Por último, vamos a ver un video, ¿ya? Referente al proceso económico, ¿ya? Por favor, este video eh, también lo queremos escucharlo y verlo.
Dice, no se escucha el video. Ya. Estudiantes, ¿ustedes están escuchando bien? ¿Se escucha bien? ¿O No se, está entrecortado? ¿O un No poquito se escucha mejor? nada. No se escucha nada no del se video. escucha. Escuchamos, licenciado, A ver, pero el video nada. otro tengo ahí. Dice. De nuevo, el factor trabajo puede adoptar diversas formas. ¿Ahora? ¿Se escucha bien ahora? ¿Sí? Sí, Sí, Ya. Y abarca el trabajo muy dicen. físico hasta el trabajo mental. Gracias. En el Sí, empezamos. Escucha mucho entrecortado. Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el vídeo de hoy toca hablar sobre los factores productivos. ¿Qué son los factores productivos? Los factores productivos son los diferentes elementos que se utilizan en la producción de bienes y servicios. Es decir, los factores de producción son insumos del proceso productivo. Existen 4 tipos de factores: tierra, trabajo, capital e iniciativa empresarial. Veamos cada uno de ellos en profundidad. La tierra como factor. La tierra engloba todos aquellos recursos que el ser humano extrae de la naturaleza. Este factor puede adoptar diversas formas, desde los bienes inmuebles comerciales hasta las tierras utilizadas para la agricultura, pasando por los recursos naturales disponibles en un terreno concreto. Estos recursos naturales se dividen a su vez en 2 tipos. 1. Los recursos renovables. Son recursos que se pueden reponer por procesos naturales a una velocidad superior a la del consumo por los seres humanos. Ejemplos clásicos de recursos renovables serían el agua de los mares, la vegetación, la energía eólica y la energía solar. 2. Los recursos no renovables. Son recursos naturales que pueden agotarse en un momento futuro, ya que se renovan a una velocidad inferior a la del consumo por los seres humanos. Ejemplos clásicos de recursos no renovables serían el petróleo, el carbón y el gas natural. Aunque la tierra es un componente esencial de la mayoría de las empresas, su importancia puede disminuir o aumentar en función de la industria. Por ejemplo, una empresa tecnológica puede empezar su negocio sin tener que realizar una inversión en terrenos. En cambio, si eres una empresa inmobiliaria, el terreno será tu inversión más importante. Por último, destacar que los ingresos obtenidos por los propietarios de las tierras y otros recursos se denominan rentas. El trabajo como factor. El factor trabajo o capital humano es toda actividad humana dedicada a la producción de bienes y servicios, a cambio de una remuneración, el salario. Por norma general, la cantidad de salario que percibirá el trabajador va a depender de su educación, sus habilidades y su productividad. Es decir, el trabajo en el que no se necesita una persona que tenga títulos universitarios ni una gran formación suele pagarse a precios bajos. Sin embargo, el trabajo en el que sí que se necesita a una persona cualificada y con estudios universitarios, como puede ser un ingeniero, se pagará con un salario más alto, ya que aporta mayor valor a la compañía. De nuevo, el factor trabajo puede adoptar diversas formas y abarca desde el trabajo muy físico hasta el trabajo mental. En el lado mental de este factor de producción se encuentran trabajadores como los artistas, que producen arte, o los programadores, que crean software. En el lado más físico de la mano de obra pueden estar los trabajadores de los servicios de la construcción, los trabajadores de las fábricas, los mineros, etc. Hay que tener en cuenta que el trabajo realizado por un individuo puramente por su interés personal no se considera trabajo en un contexto económico. Por último, destacar que los ingresos provenientes del factor trabajo se denominan salarios. El capital como factor. El capital o capital productivo
está constituido por el conjunto de bienes que se utilizan en la actividad económica para producir otros bienes. Aquí, el capital no se refiere al dinero, sino a recursos manufacturados, como fábricas y máquinas. Es decir, como hemos visto en la definición, se trata de bienes fabricados por el hombre, que se utilizan en la producción de otros bienes. Por ejemplo, un tractor comprado para la agricultura es un bien de capital. En la misma línea, los ordenadores y el mobiliario utilizado en una oficina también son bienes de capital. Es importante distinguir el capital personal y el privado en los factores de producción. Es decir, un avión privado utilizado por un multimillonario para su uso personal no se considera un bien de capital. Sin embargo, un avión comercial utilizado por una compañía aérea para transportar a sus clientes de un país a otro sí que se considera un bien de capital, ya que está realizando una actividad económica. Para su mejor comprensión, aconsejo que veáis el vídeo donde hablamos sobre los bienes económicos y su clasificación, y que te está apareciendo aquí en las etiquetas. En economía, los ingresos obtenidos por los propietarios de bienes de capital se denominan intereses. La iniciativa empresarial como factor. La iniciativa empresarial es la capacidad de un empresario de organizar, dirigir y gestionar los tres factores anteriores para que produzcan bienes y servicios. Básicamente, consiste en establecer ideas innovadoras y ponerlas en práctica planificando y organizando la producción. Los empresarios son muy importantes, ya que son las personas que asumen el riesgo del negocio, identifican las oportunidades potenciales y contribuyen al crecimiento económico del país con la creación de sus empresas. Debido a esto, los gobiernos deben hacer todo lo posible para fomentar el espíritu empresarial, mediante la combinación adecuada de políticas que hagan accesible la creación de una empresa. El pago que recibe un empresario se denomina beneficio y funciona como una recompensa por el riesgo asumido. Propiedad de los factores de producción. La definición de los factores de producción en los sistemas económicos actuales presupone que la propiedad recae en los hogares, los cuales posteriormente los prestan o alquilan a empresarios y organizaciones. Sin embargo, esta definición es puramente teórica, ya que rara vez se da en la práctica. Por ello, con la excepción de la mano de obra, la propiedad de los factores de producción varía en función de la industria y el sistema económico. Por ejemplo, en función de la industria, una empresa que opera en el sector inmobiliario suele ser propietaria de importantes parcelas de tierra. Sin embargo, tiendas de barrio y pequeños comercios suelen alquilar, durante largos periodos de tiempo, el local donde llevan a cabo su actividad económica. El capital también sigue un modelo similar, en el sentido de que puede ser propiedad o alquilado a otra parte. Sin embargo, la mano de obra no es, bajo ningún concepto, propiedad de las empresas, sino que es propiedad de las personas, las cuales ponen a disposición de las compañías a cambio de unos salarios. Como hemos dicho antes, la propiedad de los factores de producción también difiere en función del sistema económico. Por ejemplo, en el capitalismo, la empresa privada y los individuos son propietarios de la mayoría de los factores de producción. Sin embargo, en el socialismo, el bien colectivo es el principio predominante. Es decir, en el socialismo, los factores de producción, como la tierra y el capital, son propiedad de la comunidad en su conjunto y están regulados por ella. Por último, ¿son todos los factores de producción igual de importantes? Por desgracia, no te puedo responder a esta pregunta de forma rápida, con un no o con un sí. Dependiendo del contexto, algunos factores de producción pueden ser más importantes que otros. Por ejemplo, una empresa de software que depende principalmente de sus programadores e ingenieros de software cualificados puede considerar que el factor trabajo es su factor de producción más valioso. Por el contrario, una empresa que gana dinero con la construcción y el alquiler de oficinas puede considerar que el terreno y el capital son sus factores más valiosos. En conclusión, a medida que la demanda de una empresa cambia con el tiempo, la importancia relativa de los factores de producción también cambiará en consecuencia. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a nuestro canal. Si te ha servido de utilidad,
Bien, estudiantes, aquí terminó la clase, entonces después les voy a enviar un mensaje en el grupo hasta cuándo van a hacer las prácticas, hasta cuándo los